Hola, Dios les bendiga, hermanos. En este momento le doy las gracias a Dios por la oportunidad que me brinda de compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y le invito a que vaya buscando el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo en Hechos 10 y damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este día en el que de este modo podemos alabar y glorificar su nombre. Y yo le invito, hermano, a que disponga su corazón para que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, nos exhorte y nos corrija. Y sea a través de su palabra el mecanismo que Dios utilice para hablar en nuestras vidas. Hermanos, Hechos capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el 22. Le invito a que me sigan la lectura. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te queremos agradecer, Señor, que tú eres el Rey soberano de nuestras vidas, nuestro Dios y nuestro Señor. Y nos presentamos delante de ti, amado Dios, con un corazón humilde, Señor, en el cual queremos que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro ser, de nuestras vidas, y que seas tú, Señor, transformando, Señor, nuestras conductas y nuestras vidas, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús y por lo que tú tienes preparado, Señor, para cada uno de nosotros en este momento. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Dios, y disponemos nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, y una actitud, Señor, de reverencia ante ti, para agradecerte, Señor, el beneficio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, eh, en primera instancia quisiera compartir que puse por título a esta predicación: Haciendo nuestra parte. Haciendo nuestra parte. Eh, el cristiano siempre tiene que tener en cuenta que
Dios responde nuestras oraciones, que la Biblia nos manda a orar, a sufrir con el que está sufriendo, a gozarnos con los que están gozosos, que nos envía Dios también a orar, pero que también, de alguna manera, también la Biblia nos muestra y nos enseña que hay cierta parte en la vida de un cristiano que nos corresponde totalmente a nosotros. Es por esto que puse el título Haciendo nuestra parte. Y quiero compartir en primera instancia quién era Cornelio. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen qué representa o de qué formaba parte Cornelio, pero para aquellos que no lo sepan, Cornelio era un centurión romano, el cual estaba a cargo en la ciudad de Cesarea, que para un conocimiento histórico, Cesarea era una ciudad portuaria, el puerto más importante que en esta nación de los judíos estaba en ese momento en Cesarea. Entonces, yo quiero partir en primer momento que identifiquemos quién era Cornelio. En primer lugar, Cornelio, como ya mencioné antes, no era una persona judía. Es decir, no era no formaba parte del pueblo escogido por Dios. Pero no solamente era un gentil común. Gentil son todas aquellas personas que no forman parte del pueblo judío. No importa su nacionalidad. Podía ser de Grecia, de Italia, de Países Vascos o del continente americano. No importa la nacionalidad. eh, Simplemente el hecho de no formar parte del pueblo judío, de no pertenecer a la nacionalidad, en este caso de Israel, ya ese es el requisito o la razón básica y fundamental por la cual una persona es gentil. Pero Cornelio no era cualquier gentil. Cornelio era alguien importante. Él era un centurión romano puesto por el imperio romano que había invadido a la nación de Israel. Estaba en un lugar muy importante para cualquier imperio, que era controlar, organizar y estar a cargo del puerto más importante en este tiempo bíblico de lo que formaba parte del imperio romano dentro de Israel. Quiero compartir también que por ser un centurión formaba parte de un rango alto de los oficiales del imperio romano, solamente teniendo por encima de ellos a lo que era el poder del Senado, que estaba netamente en Roma. Dentro de las características también podemos mencionar que el hecho de que Cornelio el centurión era una persona que estaba a cargo, eh, por lo menos de 100 soldados en campaña. Pero otros escritores y autores de libros históricos señalan que eran líderes militares, netamente líderes militares, y en algún punto desarrollaban funciones políticas, administrativas, pero que también estaban a cargo de legiones. Y una legión, según nos cuentan estos historiadores, estaba compuesta alrededor de 6.000 soldados, por lo menos. Entonces, vale destacar, mi querido hermano, mis queridos hermanos y hermanas, de que este gentil, eh, cuya nacionalidad era romana, no era cualquier inconverso, era alguien de estatus, de rango, que había sido tocado por Dios, de la misma forma como en algún momento usted y yo los hemos sido.
Eh, y el hecho de que una persona de este estatus pusiera su fe y su amor en Dios representaba, representaba cambios importantes, representaba ir en contra de barreras culturales, eh, se pudiera decir también étnicas, de estatus sociales, e incluso, mis queridos hermanos, representaba riesgo, porque el imperio romano eh, estaba bajo la persecución de el cristianismo. Entonces, imagínense, un líder militar que ahora quiera formar parte de este grupo de cristianos que siguen a un tal Mesías que el mismo imperio fue el que crucificó, era algo paradójico y complejo de entender a quienes no tienen a Dios en su corazón. Pero quiero informarles de que para Dios no hay nada imposible, que en el plan de Dios está el hecho de alcanzar a todos los pueblos y todas las naciones. Dice el libro de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este versículo que está en Romanos 1:16 fue escrito eh, mucho tiempo después por el apóstol Pablo. Y es maravilloso ver cómo Dios tiene el control de todas las cosas, aún antes de que se den los tiempos en los que se iba a desarrollar el Nuevo Testamento, porque para la época de los apóstoles solamente la Biblia era el Antiguo Testamento, esas eran las Sagradas Escrituras. Ahora bien, eh, el título de la predicación es Haciendo nuestra parte. Y quiero destacar que aunque este Cornelio asumió riesgos en su carrera militar y de alguna manera también política, porque también estaba inmerso en estas funciones, no solamente asumió riesgo, no solamente eh, evadió el tipo de barreras que representaba para él y para los que estaban con él, que eran sus familias y de algunas también las personas que estaban bajo su cargo, como por ejemplo, si usted lee la historia completa desde el versículo 1 se va a dar cuenta que como un gran hombre, como un gran hombre que llevaba en orden su casa, este, toda su casa también creía y oraba a Dios, porque veía a este hombre que estaba determinado, determinado por el Evangelio, a seguir el Evangelio. Y es algo complicado, debió haber sido algo complicado para él encontrarse en esa situación en que sus inferiores o el personal que estaba bajo su cargo dice, estás con el lado oficial o estás con el enemigo, porque para su entendimiento de los soldados y del Imperio Romano, el cristianismo era una, por decirlo de alguna manera, ellos eran mal vistos, eran como una plaga que ellos querían acabar. Y por eso se realizaron una serie de eh, persecuciones a través de diferentes emperadores. Pero a donde yo quiero llegar, mis queridos hermanos, recuerde que el tema es haciendo nuestra parte. Y voy a repetir el versículo 22, que es el que más quiero desarrollar y profundizar. Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermano, note usted de que la Biblia señala y destaca que era un varón justo.
Y quiero, en primer lugar, aclarar que a través de Cristo Jesús nosotros hemos sido justificados. Porque es importante que dominemos las escrituras. Eh, si bien es cierto, la Biblia en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 3 versículo 23, dice que no hay justo ni aun uno. Y más adelante en el capítulo 6 versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, perdón, que déjenme buscarlo para leérselo aquí, que me confundí un momento. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Pero en el capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Pero más adelante, eh, del capítulo 3, específicamente en el capítulo 5, Romanos 5:8, dice que Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, le cuento todo esto para que vayamos viendo cómo es el proceso de justificación a través del nuevo pacto, que es el de Cristo Jesús. Eh, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es interesante ver que el mismo libro de Romanos nos da una cátedra maravillosa de lo que es el pecado y la justificación. Dice que todos los hombres pecamos, que la paga del pecado es muerte, pero que también a través de Cristo Jesús podemos ser justificados. Y también le voy a leer un versículo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que este proceso de justificación en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto viene a través de la fe. ¿Pero de la fe de quién? Del creyente en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice de la siguiente manera también. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en primera instancia quiero destacar que el versículo 22 dice, de Hechos 10 dice que describe a Cornelio el centurión como varón justo. Y quiero decirle que usted y yo hemos sido justificados por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Su sacrificio expió nuestra culpa, cubrió nuestro pecado y nos ha redimido a través del acto de la salvación. Pero hay otras cosas muy interesantes que dice este mismo versículo 22 de este tal centurión llamado Cornelio, que como le expliqué al principio, no era cualquier nuevo creyente o cualquier gentil que quería ser parte del pueblo de Dios, era alguien muy particular. Y sabe que me causa eh, paradoja que la Biblia dice de que tenía buen testimonio en toda que era primero dice que era temeroso de Dios y formaba parte de quienes asediaban y perseguían al pueblo de Dios. Por orden de los emperadores romanos, el ejército romano debía acabar con los cristianos, con los seguidores de este tal Jesús para ellos. Para nosotros nuestro Señor, nuestro Todopoderoso. Y la Biblia dice que era temeroso de Dios y que tenía buen testimonio en toda la nación de los judíos. Hermano, qué difícil debe ser
que uno de los que asesinó, mató, encarceló, nos quitó a los judíos, les hizo la guerra, tenga un buen concepto de este centurión. Es por esta razón que he puesto el título de esta predicación haciendo nuestra parte, porque en primera instancia ya Jesús hizo la parte de que seamos ya Dios en medio de su nuevo pacto y su plan de salvación. Hizo todo lo que tenía que hacer para que el ser humano, usted y yo, y todo aquel que en él cree, podamos ser justificados, podamos ser salvos, podamos tener una eternidad al lado de su presencia. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Dios, también tenemos algo importante que hacer. No va a venir un ángel, no va a venir el hermano o la pastora o el diácono a hacer lo que a usted y a mí nos corresponde. Y lo que nos corresponde son dos cosas basadas en esta enseñanza. Una, debemos de ser temerosos de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Mire, yo quiero compartir con usted algunos versículos que hablan acerca del temor de Dios.